Mi nombre es Berta Gibert, soy el Sales and Marketing Assistant en EcoAct y hoy seré la encargada de moderar la sesión. Hoy tenemos la suerte de poder participar y contar con grandes expertas en los mercados voluntarios de carbono. Entre ellas contamos con Patricia Cortés, actualmente Carbon Offsetting y Business Development Manager. Su foco principal es colaborar con nuestros clientes para encontrar las acciones más adecuadas en relación con la inversión en proyectos bajos en carbono y las estrategias de compensación relacionadas. También tenemos a Mireille, actualmente responsable del equipo de Portfolio and Partnership de COAP. Mireille cuenta con una experiencia asesorando a clientes sobre estrategias de compensación de carbono y oportunidades de inversión de proyectos, además de experiencia en cooperación internacional, negociaciones sobre el cambio climático y mecanismos de ajustes en fronteras por carbono. Y finalmente contamos también con Elisa López, oceanóloga de profesión con más de 10 años de experiencia en la conservación de ecosistemas costeros, 8 de ellos enfocados en el desarrollo de proyectos de reducción de carbono en zonas costeras tropicales y desde 2021 se desempeña como manager de carbono azul en EcoApp, donde diseña estrategias de compensación basadas en la conservación y restauración del medio marino. Vale. Durante la sesión de hoy hablaremos sobre 4 temas principales, como veis aquí. Patricia comenzará hablando sobre las últimas novedades en el mercado voluntario de carbono. Después, Mireille describirá las características de una estrategia de compensación robusta. A continuación, Patricia continuará explicando cómo desarrollar una estrategia robusta de compensación. Y para terminar, Elisa detallará uno de los proyectos de carbono azul de EcoAct. Como recordatorio, la presentación y la grabación de este webinar se enviarán a los participantes después de la sesión. Y también me gustaría recalcar que están todos muteados por defecto, así que si tienen alguna pregunta pueden hacerla usando el botón de Q&A de Zoom y cualquier pregunta que no se responda durante la sesión se responderá por correo electrónico a la mayor brevedad. Antes, por eso, de comenzar, me gustaría, para aquellos que no conocen EcoAct, presentar brevemente qué hacemos. EcoAct es una consultora climática con más de 18 años de experiencia en servicios como el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, análisis de riesgos climáticos, estrategias de compensación y cero neto, así como el desarrollo de proyectos generadores de carbono a escala internacional. Es decir, a través de diferentes mecanismos de inversión apoyamos a nuestros clientes a la hora de invertir en proyectos o adquirir créditos de carbono para poder prepararse y conseguir el cero neto. Fundada en Francia en 2006, la empresa se extiende ahora por 3 continentes, con oficinas en Europa, Norteamérica y África. Y EcoAct lidera el desarrollo de soluciones empresariales sostenibles que aportan un verdadero valor tanto al clima como al cliente. Y ahora ya sí que sí, sin más preámbulos, doy paso a Patricia para que nos cuente la situación y el panorama actual del mercado voluntario de carbono. Perfecto. Muchas gracias, Berta, por la introducción y, bueno, un placer participar en el webinar de hoy. Como comentaba Berta, pues el objetivo de esta primera parte es explorar las últimas novedades en el mercado voluntario de carbono y también entender de dónde viene esa urgencia necesaria para la acción voluntaria. Si vamos a la siguiente diapositiva, me gustaría empezar mencionando que el mercado de carbono es una de las herramientas clave dentro de muchas otras que existen para dirigir esa inversión, ese capital financiero hacia actividades de mitigación con un impacto inmediato. Es importante que como empresa, digamos, entendamos que tenemos que actuar ahora usando tanto las emisiones reducidas como evitadas y también empezar a invertir en remociones para escalar esas soluciones que hoy en día
son más escasas, ¿no? Y que son al final las que nos servirán para alcanzar ese cero neto. Lo que tenemos que tener presente en este punto es que finalmente se ha alcanzado ese consenso global, ¿no? Que afirma científicamente que sí que necesitamos con urgencia esa acción climática y que, como ven en la diapositiva, para limitar ese calentamiento global a 1,5 necesitamos reducir las emisiones a la mitad, antes de 2030. Por lo tanto, si continuamos con ese business as usual, si seguimos haciendo las cosas como hemos venido haciéndolas, pues esto nos pone en un aumento de temperatura de por lo menos de 2,7 grados, ¿no? Versus ese 1,5. Para reforzar este consenso global del que acabo de mencionar, ¿no? Tanto el sexto informe del IPCC como el informe sobre la brecha de emisiones de la UNEP, ambos publicados en 2022, constatan que la reducción de emisiones a gran escala es una prioridad, es decir, más allá de las reducciones internas de una empresa, ¿no? Y en la COP28 del año pasado también, a finales de 2023, vimos algunos avances, sobre todo en la confirmación de que necesitamos que se promuevan las finanzas climáticas, que haya más colaboración gubernamental y que así se canalicen más recursos a esa descarbonización nacional y global. Y también se habló del papel de los créditos en los objetivos cero neto de las empresas, ¿no? De hecho, este año seguramente que muchos de ustedes ya han visto varias publicaciones de la BCMI y de la SBTI en relación a este tema. Por lo tanto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que me gustaría transmitir es que es necesario reforzar y ampliar ese mercado voluntario para poder facilitar la acción climática al ritmo y a la escala que se necesita, ¿no? Porque al final este mercado es un mecanismo que va a cubrir un vacío esencial en todo lo que es la mitigación del cambio climático a nivel global. Entonces, las empresas, digamos que además de marcarse esos objetivos cero neto basados en la ciencia, las empresas también pueden apoyar proyectos para empezar a preparar el mercado para ese cero neto en 2050, para escalar las soluciones tecnológicas, para financiar la brecha económica existente, de la que hablaremos también más adelante, y mitigar las emisiones y responsabilizarse de estas más allá de los propios objetivos empresariales. En 2023 se publicaron varios informes sobre el papel de los créditos en las organizaciones y uno de estos informes es el de Ecosystem Marketplace, que muestra que las empresas que usan créditos como parte de su estrategia reducen más rápido, invierten más en reducciones y es más probable que se comprometan con los proveedores. De hecho, en este estudio se muestra que las empresas que participan en el mercado voluntario, que invierten en créditos, tienen un mayor desempeño que sus competidores en acción climática. Y aparte de los ejemplos que vemos en pantalla, otros ejemplos impactantes que encontramos en este informe es que, por ejemplo, los compradores de créditos en el mercado voluntario son más propensos a tener SBTs y estos SBTs suelen ser más ambiciosos. Además, el volumen de créditos reportados a CDP supuso un 1% aproximadamente de las emisiones reportadas, por lo que aquí ya demostramos que los créditos no se están usando para retrasar la acción climática, sino que se están usando como parte de una estrategia global al mismo tiempo que se descarboniza. Y otro ejemplo también que encontramos bastante interesante es que el comprador medio de créditos gasta 3 veces más en reducción de emisiones. Todo esto nos lleva a la conclusión de que participar en el mercado voluntario no es no solo necesario, digamos, para cubrir ese vacío en materia de inversión y poder alcanzar el objetivo de 1,5, sino que también conlleva un mejor desempeño para las empresas, ¿no? Y aquí recalcamos sobre todo el hecho de que los créditos no son ni serán un sustituto de las acciones de reducción, sino que será una herramienta más para responsabilizarnos de nuestras emisiones. De hecho, estos créditos siempre tendrán que ir de la mano de una estrategia de reducción para acelerar esa descarbonización y como tal tenemos que ver esos créditos como, digamos, una parte esencial de lo que es el presupuesto de la empresa, ¿no? Como si fuese un precio al carbono para apoyar la consecución de los objetivos.
Aunque existe, digamos, una tendencia en relacionar el uso de créditos con la descarbonización, no podemos olvidar la importancia de estos proyectos bajos en carbono en la financiación de la acción climática y en cerrar y en cubrir esas brechas, esos vacíos que existen, ¿no? Al final, si apoyamos este tipo de proyectos, incentivamos cambios en las políticas, promovemos la reducción voluntaria de las empresas y además encontramos maneras más efectivas para reducir y capturar esas emisiones. La compensación al final del día nos ofrece una manera pues, inmediata, como mencionábamos antes, y efectiva para reducir y capturar esas emisiones. Hoy en día, lo que sí también está claro es que la inversión gubernamental es insuficiente, por lo que comprar créditos es una buena manera de dirigir ese capital para cubrir ese vacío y también mejorar en esas áreas prioritarias que actualmente pues, carecen de esa financiación, ¿no? Y también hemos dejado algunas cifras clave en esta diapositiva bastante interesantes en las que vemos que hasta día de hoy se han invertido entre 2012 y 2022 36.000 millones de dólares. Y en las últimas inversiones, más del 80% representan proyectos de MBS, o sea, basados en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza. Y si miramos al futuro también podemos ver esa brecha, ¿no? Y todo lo que falta por cubrir, esos 8 billones de dólares antes de 2050 y los más de 90.000 millones antes de 2030 para llegar a ese 1.5. Y ya antes de terminar esta parte, es importante, yo creo, entender que hay mucho más que las empresas pueden hacer, digamos, para contribuir a ese objetivo climático global, ¿no? El compromiso con el cero neto, al final, es un paso más, pero desde COAC, digamos que no lo vemos como un simple paso por tenerlo en la lista de las acciones de descarbonización. Para nosotros, en la descarbonización es necesaria una transformación, una adaptación de los modelos de negocio y lo podemos ver a través de la imagen. Para nosotros es un proceso cíclico que va desde la evaluación de la situación actual y que pasa por establecerse compromisos, por transicionar a una economía baja en carbono y por último por reducir y por capturar. En este proceso cíclico, el uso de créditos también es esencial para acelerar esa transición y, por tanto, no lo vemos como una vía de escape, sino como un complemento fundamental dentro de la estrategia. Y para terminar, y en complemento de esto, la SBTi ha publicado recientemente algunos estudios sobre lo que es la mitigación más allá de la cadena de valor y el uso de créditos. Y en esta segunda mitad de año, que empezará en breve, también se esperan nuevas guías que nos van a ayudar a entender mejor cuál es el papel que tienen esas inversiones en las estrategias de descarbonización y cómo podemos reconocerlas para que la empresa, digamos, saque el mayor partido posible. Y con estas publicaciones, también la SBTi confirma lo que ya nos venía diciendo en los últimos años sobre la jerarquía de mitigación y refuerza que las inversiones más allá de la cadena de valor son fundamentales para hacer frente a las emisiones actuales y responsabilizarnos en lo que es el camino hacia el cero neto. Y a continuación dejo paso a mi compañera Mireille para que nos hable sobre las características de una estrategia de compensación. Gracias, Patricia. Ahora en esta parte lo que me toca explicar es un poco cuáles son aquellas características y cuáles son aquellos elementos que las empresas deben de tomar en cuenta al momento de construir una estrategia de decarbonización y de compensación robusta. Y antes de ello es importante recordar un poco qué es lo que dice la SBTi en cuanto a la fijación de objetivos de corto y de largo plazo. Si podemos ir a la siguiente. En el corto plazo, las empresas deben priorizar reducciones profundas, tanto en sus emisiones directas como indirectas de su cadena de valor, y establecer asimismo objetivos ambiciosos basados en la ciencia para reducir esas emisiones hasta antes del año 2030.
Esto, sin embargo, es importante destacar que no es solo una estrategia corporativa, es un enfoque científicamente sólido para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Entonces, a medida que avanzamos hacia el futuro, las empresas deben establecer no solo objetivos de corto plazo, sino objetivos a largo plazo también basados en la ciencia, con el objetivo de reducir más allá del 90% de sus emisiones antes del año 2050. Después de alcanzar estos objetivos a largo plazo, las empresas tienen que dar el siguiente paso y es utilizar tecnologías de eliminación y almacenamiento de carbono para neutralizar el 10% final o más de las emisiones residuales que no se pueden eliminar. Cuando una empresa ha alcanzado su objetivo a largo plazo basado en la ciencia y neutralizado aquellas emisiones residuales, puede afirmar que haber alcanzado el cero neto. Sin embargo, empresas con visión a futuro también es importante que inviertan en acciones para reducir y eliminar las emisiones fuera de sus cadenas de valor de camino al cero neto. Esto se suma a sus objetivos de corto y largo plazo basados en la ciencia, pues es importante entender que su responsabilidad se extiende más allá de sus operaciones inmediatas. Esto se conoce como la mitigación más allá de la cadena de valor, un poco lo que mencionaba mi colega Patricia, o Beyond Value Chain Mitigation por sus siglas en inglés. Esto es un mecanismo a través del cual las empresas pueden acelerar la transformación global hacia el cero neto e ir más allá de sus objetivos basados en la ciencia. El estándar corporativo de cero neto de la SBTi define el Beyond Value Chain Mitigation o la mitigación más allá de la cadena de valor como aquellas acciones o inversiones de mitigación que caen fuera de la cadena de valor de una empresa, incluyendo actividades que evitan, reducen, eliminan o almacenan gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es importante entender también que para la mitigación, para mitigar esa exposición a los riesgos significativos de precio y suministro de estos créditos de carbono, las organizaciones deben considerar en su estrategia de compensación desde ahora estos créditos y prepararse para alcanzar ese objetivo de cero emisiones netas. Ahora, en términos de cuáles son las organizaciones que se refieren al uso de créditos de carbono, tanto para alcanzar el cero neto como de camino hacia el cero neto, hay diferentes organizaciones, no solo la SBTi, que se han pronunciado al respecto. Hay un acuerdo generalizado sobre la importancia del uso de estos créditos de carbono. Hay, por ejemplo, organizaciones como University of Oxford y los principios para la compensación alineada con el cero neto, el panel de expertos de alto nivel sobre objetivos de descarbonización, TPT, la ISO y otros han emitido documentos clave que enfatizan la necesidad de compensar en conjunto con la reducción de emisiones, es decir, utilizar créditos de carbono, tanto de emisiones reducidas evitadas como aquellos de absorciones de carbono, como parte de la estrategia de descarbonización. Nuestra responsabilidad colectiva se extiende más allá de un entorno inmediato, es decir, debemos ayudar a la comunidad global a reducir sus emisiones. Y esto no se trata solo de lograr emisiones cero netas, sino también de apoyar otros factores económicos, sociales y ambientales que contribuyen a este futuro sostenible y mantener la temperatura, el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. La mitigación, más allá de la cadena de valor o Beyond Value Chain Mitigation, juega un papel crucial en este proceso. Todos estos resultados de mitigación deben ser sometidos a una verificación por una tercera parte independiente. Este tercero es aquella entidad responsable de evaluar la precisión y la integridad de una intervención, sea de reducción de emisiones o de eliminación de emisiones o de secuestro de carbono, adhiriéndose a principios de alta integridad. ¿Cuáles son estos? Es decir, que las actividades deben de ser reales, adicionales, permanentes, verificables, etc. La transparencia en el uso de los créditos de carbono es un factor que resaltan todas estas organizaciones, pues indican que las empresas, aquellas que utilizan estos créditos de carbono, deben informar
públicamente sobre sus actividades, aquellas inversiones y los resultados que estas actividades conllevan de manera anual. Y esto incluye compartir los certificados de verificación o aquellos reportes de monitoreo para que sirvan como prueba tangible del compromiso que tienen estos proyectos para reducir, evitar o el secuestro de carbono. Si vamos a la siguiente, hay, solo como un ejemplo, todas estas organizaciones están de acuerdo en que hay principios básicos para este reporte hay requisitos generales para la divulgación de esta información. Todas estas que mencioné anteriormente, incluyendo CDP, coinciden en que la información mínima que las empresas que utilizan créditos de carbono deberían de compartir es alrededor del número de los créditos que utilizan, cuál es la información específica de esos créditos, de dónde vienen esos créditos, cuál es la descripción del proyecto, dónde se encuentran almacenados estos créditos, es decir, cuáles son los estándares que certifican estos proyectos y en los registros en donde se encuentran estos créditos de carbono, cómo se usan, es decir, si se utilizan para un objetivo de carbono neutralidad, si se utilizan para cumplir con algunos requisitos de la ISO o de algún otro esquema, cuáles son los detalles de las metodologías que siguió un proyecto específico para llegar a esas emisiones reducidas, evitadas o de remociones, así como cuáles son los esquemas de verificación y certificación que utilizaron. Todos estos coinciden en que esos son los requisitos generales de divulgación. Algunos de estos esquemas son de momento voluntarios, sin embargo, se esperaría que con el aumento del escrutinio público sobre el uso de estos créditos de carbono, algunos de estos se conviertan en obligatorios, por lo que muchas de las empresas enfrentarán algún tipo de regulación en un corto o mediano plazo, en donde tengan que divulgar activamente no solo esto, sino también algunos otros requisitos en relación al uso de los créditos de carbono. Y finalmente, para concluir esta parte, antes de dar la palabra a mi colega Patricia otra vez, es importante entender que hay 4 elementos o 4 pilares básicos para construir una estrategia de compensación robusta. Y la primera es demostrar una visión a largo plazo. Es decir, un poco en línea con lo que decía mi colega Patricia, no es solo compensar por compensar, sino entender por qué las empresas lo están haciendo y cómo es que se llega a la decisión de compensar y neutralizar las emisiones. Es decir, debe de estar respaldada por el cálculo de la huella, entender cuáles son los objetivos a corto y a largo plazo y cuál es el rol que juegan los créditos de carbono. Posteriormente todas esas acciones y toda esa estrategia debe de estar respaldada por una acción tangible, es decir, cuál es el progreso que una empresa lleva a la fecha y qué es lo que falta para para continuar con esos objetivos a largo plazo. El tercero es la transparencia, es lo que ya había explicado anteriormente, es publicar activamente, divulgar el uso de esos créditos, de dónde vienen, cómo se realizó ese análisis para corroborar que los créditos que se utilizaban cumplieran con estos principios de alta integridad. Y publicarlo anualmente en los reportes corporativos. Y finalmente, entender cuáles son las regulaciones y la situación, el contexto político en el que se encuentra la empresa. Es decir, tomar en cuenta aquellas regulaciones existentes que pudieran impactar positiva o negativamente una estrategia de compensación. Por ejemplo, no poder utilizar el término carbono neutral o únicamente poder utilizar créditos que se han generado en el lugar en donde opera una empresa. Todos estos elementos son aquellos que las empresas deben de tomar en cuenta al momento de construir su estrategia de compensación para que sea robusta, pero también mitigar esa exposición a posibles riesgos reputacionales en un futuro. Perfecto.
Gracias, Mireia. Bueno, hemos oído por parte de Mireia lo que sería la importancia de los créditos, tanto para alcanzar el cero neto, como desde la perspectiva de la mitigación más allá de la cadena de valor. La pregunta que nos hacemos ahora es cómo desarrollamos esa estrategia de compensación para tener en cuenta ambas opciones, ¿no? Y que nos permita al mismo tiempo reducir el riesgo e invertir de una manera efectiva. Tenemos que, primero que nada, tener claro que al final estamos hablando de un mercado, ¿no? Y como tal, como cualquier mercado, pues está influido por la oferta y por la demanda. De hecho, ciertos datos de Ecosystem Marketplace muestran que en 2021 el mercado llegó a unas ventas de 2.000 millones de dólares, y aún así, aunque los volúmenes comercializados disminuyeron al año posterior, los precios aumentaron, ¿vale? La demanda, por otro lado, en especial de créditos de remociones, es alta y sigue aumentando, por lo tanto se espera que los precios también sigan aumentando en los próximos años. Las empresas que ya cuentan con un objetivo cero neto tendrán que comprar créditos sí o sí, porque acorde a la SBT, como ya hemos visto, son necesarios los créditos de remoción para neutralizar ese entre 5 y 10% final en el año objetivo. Sin embargo, aquí nos encontramos con un desafío. El desafío es que si esperamos a ese año objetivo para comprar créditos, la disponibilidad no va a ser demasiada y la que habrá será bastante costosa. Por eso, como empresa, pues vamos a estar más expuestos a lo que son los precios del mercado y al riesgo que esto conlleva, ¿no? Y esto nos lleva a la conclusión de que hay que planificar las actividades de compensación para evitar esos riesgos de precio y riesgos de disponibilidad, así como para buscar la rentabilidad de la inversión, ¿no? De ahí que a continuación hablemos de esa famosa estrategia. ¿Cuántos créditos necesitará mi organización en el camino hacia el cero neto y en ese año objetivo, ¿no? ¿De dónde van a venir esos créditos? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de compensación estratégica. Lo que pretendemos al adoptar esa compensación estratégica en nuestras empresas es asegurar un suministro de créditos a largo plazo, no solamente a corto, reducir los costes anuales de la compensación y al mismo tiempo impulsar las reducciones internas, porque como mencioné también antes, los créditos de carbono ponen un precio a la huella de cada organización y esto al final se convierte en un factor para la toma de decisiones. Por lo tanto, cuanto más alto sea el precio del carbono, mayor será el argumento para que las empresas se centren primero en las reducciones y compensen las emisiones, digamos, realmente inevitables. Como se comentó antes también, en el año objetivo, cuyo límite es 2050, ese 5 o 10% restante solo se puede neutralizar a través de remociones y de ahí la importancia de que empecemos a invertir ahora para, en primer lugar, preparar el mercado para las remociones y, en segundo lugar, mitigar el cambio climático a través de proyectos de reducción y evitación, ¿vale? Que sería lo que llamamos la mitigación más allá de la cadena de valor. En una estrategia de compensación, al final lo que nos va a permitir es maximizar el valor añadido de la inversión que estamos haciendo en esos créditos de carbono como parte del camino hacia el cero neto. Para ello tenemos que tener en cuenta diferentes etapas, que son las que vemos en pantalla. En primer lugar, la etapa de educar, es decir, mejorar el entendimiento sobre el mercado y sensibilizar a esos actores internos clave en conceptos y tendencias. La segunda fase hablamos de evaluar, es decir, definir cuáles son los requisitos, los criterios para esa compra de créditos o de inversión en proyectos, cuáles van a ser las preferencias de proyectos de las empresas y los mecanismos de contratación más eficaces. El tercer paso, definir. Aquí hacemos referencia a la definición de lo que es la cartera de inversión. En este paso tiene especial importancia los diferentes escenarios que vamos a tener en cuenta y que modelizaremos posteriormente, porque se van a adaptar a las funciones específicas de la empresa. Es decir, vamos a definir escenarios con diferentes casuísticas para ver cuál es el más adecuado. Por ejemplo, si la empresa tiene requisitos presupuestarios,
tiene más o menos apetito a los riesgos, prefiere un mecanismo de compra u otro, etc. Lo siguiente sería modelizar esos escenarios para evaluar los potenciales costes de esa estrategia, cuáles son los riesgos y las oportunidades del suministro y analizar los mejores tipos de proyectos en los que invertir para, sobre todo, alinearlos con la hoja de ruta empresarial. Aquí en este paso, por tanto, estamos uniendo lo que sería la previsión de reducción que ya tiene la empresa con los diferentes escenarios para descubrir cuándo invertir, dónde invertir y prever los costes también según la proyección de precios del mercado. Y por último hablamos del diseño de la hoja de ruta y de ese plan de acción claro para, entre otras cosas, hacer hincapié en lo que comentaba también Mireille antes de la comunicación, ¿no? La manera en la que hacemos esa comunicación de las inversiones que realizamos como empresa. También es importante entender, aparte de ver esta visión general sobre las diferentes etapas, por qué como empresa me interesa tener esta estrategia. Nosotros hemos, digamos, señalado 4 razones principales. La primera es porque es un componente esencial de la estrategia cero neto, es decir, las estrategias cero neto necesitan, obviamente, la parte de descarbonización, de reducción, pero también la estrategia de compensación. De hecho, seguir este recorrido, al final lo que nos va a permitir es ver cómo integrar de la manera más eficiente posible la compra de créditos en nuestra estrategia. La segunda razón es la implementación estratégica. Al final, implementar estrategias de compensación de manera más calculada nos va a permitir mitigar el coste asociado, que actualmente es bastante alto, con la compra de créditos en el mercado. La tercera razón es que estamos respondiendo a las expectativas de las partes interesadas, es decir, clientes, inversores, empleados. Hoy en día cada vez más esperan que las empresas se responsabilicen de las emisiones. Por lo tanto, estar alineados con iniciativas de mercado como la SBT se está volviendo cada vez más importante. Y por último, es importante que entendamos como empresa los diferentes mecanismos y los costes asociados. Y esto es especialmente importante porque el mercado voluntario de carbono cambia de manera muy rápida y es crucial entender qué mecanismos existen para compensar, prever esos costes y planificar la inversión para gestionar los riesgos. Y en definitiva, antes de ya pasar a la última diapositiva, básicamente lo que pensamos y creemos y estamos convencidos es que las empresas necesitan implementar los créditos como un coste integral a la hora de hacer negocios, más que verlo como un gasto puntual, ¿no? Y pasar de lo que son las compras esporádicas a lo que es la inversión a largo plazo y pasar a tener esa visión estratégica del mercado voluntario. Y así nos vamos a la última diapositiva de esta sección. No queríamos terminar esta parte sin mencionar que de manera general como empresa estamos bastante alejados de lo que son los beneficios de los proyectos, ¿no? Siempre pensamos en el KPI, en el indicador del carbono, pero vale la pena pensar también en entender cuáles son los beneficios más allá de esas reducciones o de esas capturas, ¿no? Los créditos de carbono obviamente son un indicador fundamental dentro de los proyectos, pero es un indicador más y también se debe de tomar en cuenta ese cobeneficio y ese impacto que el proyecto tiene en el terreno, como puede ser impedir la deforestación, mejorar la calidad del suelo y en el caso de las cocinas mejoradas, por ejemplo, contribuir a mejorar la salud y la disminución de la mortalidad. Por lo tanto, la inversión en proyectos también es clave para esas comunidades locales. Algunas de las maneras en las que estas comunidades están involucradas a la hora de desarrollar proyectos, estas comunidades son las que suelen también mantener el proyecto en sí y permiten el buen funcionamiento del proyecto. El hecho también de asegurarse de que las comunidades locales hayan sido informadas sobre el proyecto y reciban su parte, ¿no? Su beneficio, se está convirtiendo en una prioridad para los inversores últimamente y también los proyectos permiten que haya un impacto positivo a través de esos cobeneficios, ¿no? Por ejemplo, pues a través de la creación de actividades económicas para la población local
gracias al desarrollo de ese proyecto, ¿no? Entonces es importante tener esa visión holística a la hora de invertir. Y sin más dilación, dejo paso a mi compañera Elisa, que nos mencionará de manera más práctica uno de nuestros proyectos. Gracias, Patri. Buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar desde la unidad de soluciones basadas en la naturaleza de COAC, donde el equipo de Carbono Azul se centra en el desarrollo de proyectos de carbono en ecosistemas costeros, los llamados humedales de marea, humedales intermareales o humedales costeros. Presentaré hoy uno de estos proyectos, una de estas soluciones basadas en la naturaleza, capaz de respaldar estrategias de compensación sólidas en cuanto a sus emisiones remanentes e inevitables que os comentaban mis compañeras, robustas científicamente y financieramente viables, haciendo sobre todo hincapié no solo en los impactos positivos que traen a nuestros clientes, como nos acaba de explicar Patri, sino también a las comunidades costeras y la biodiversidad. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el carbono azul y por qué nos interesa el día de hoy? El carbono azul se define como el carbono secuestrado, es decir, atrapado por los ecosistemas marinos y costeros del mundo. Los manglares, las praderas de pastos marinos y las marismas saladas son hoy en día los únicos son humedales costeros y son hoy en día, por el momento, los únicos ecosistemas en los que es posible desarrollar proyectos de carbono azul. En ellos, los mangles y los pastos, como cualquier otra plantita, a través de la fotosíntesis eliminan activamente carbono de la atmósfera, es el carbono inorgánico, y lo almacenan en sus partes verdes, es decir, el carbono orgánico. La diferencia entre estas y cualquier otra plantita es que estas son muy eficientes, a ellas se les da muy bien. Su fotosíntesis es mucho mayor que su respiración, por lo que son capaces de producir un exceso de carbono orgánico y almacenarlo también en el sedimento que se encuentra debajo de ellas. Los humedales pueden secuestrar durante milenios hasta 10 veces más carbono por hectárea que los bosques templados, convirtiendo al carbono azul en un sumidero de gases de efecto invernadero de alta permanencia. Además del secuestro de carbono, se sabe que los humedales brindan otros servicios ecosistémicos importantes a las comunidades costeras, como la protección contra inundaciones, tormentas, protección a la erosión, refugio de especies de importancia pesquera, soporte de biodiversidad, soporte de especies migratorias, etc. Por lo que ya estamos cambiando el discurso. El carbono azul ya no solo está vinculado con la mitigación al cambio climático, sino además son los cobeneficios que os mencionaba antes Patri, con la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria y el apoyo a los medios de vida locales. Y ya estamos cambiando totalmente la dimensión de la solución basada en la naturaleza. A pesar de todos estos servicios, estamos perdiendo humedales costeros a tasas demasiado altas. Muchos de los manglares que quedan hoy en día están degradados y fragmentados. Y esto es relevante porque al deforestar y degradar estos humedales, no solo dejan de funcionar y proporcionar estos servicios, sino que además todo el carbono almacenado en el suelo, una vez se degrada la parte de arriba, se expone este sustrato, el ecosistema deja de ser un sumidero de gases de efecto invernadero a convertirse en una fuente, es decir, todo este carbono se reemite a la atmósfera, desayudando más que ayudando. Y aquí es donde la restauración, es decir, las remociones y los proyectos de carbono azul entran en escena. Siguiente, por favor, Berta. Bien, Sundari significa hermoso en bengalí. Y también es el nombre del primer proyecto de restauración de manglares desarrollado por EcoAct en asociación con una empresa local llamada Mensu. El proyecto tiene como objetivo restaurar al menos 4.000 hectáreas de manglares degradados dentro de un área de proyecto de más de 260.000 hectáreas en los Sundarbans, al noreste de la India. Ahí tienen el mapa. Los Sundarbans son el bosque de manglar más grande del mundo. Está situado en la región del delta del Ganges con el Brahmaputra, que llegan desde los Himalayas para converger en el río Meghna y desembocar en la bahía de Bengala.
Por lo tanto, todo este ecosistema del taico está compartido por India en el estado de Bengala Occidental y el sur de Bangladesh. Los Sundarbans son conocidos por su rica biodiversidad. Todos hemos oído hablar del tigre de Bengala, por ejemplo, y es un ecosistema único. Por todo ello, los gobiernos de ambos países han hecho un gran esfuerzo por conservar parte de estos Sundarbans como parque nacional y han creado 3 santuarios para detener la degradación. Pero esto no ha sido suficiente. Al ser una de las zonas más densamente pobladas de la India, los manglares de los Sundarbans están bajo la presión del desarrollo humano que busca un lugar donde vivir y prosperar. Además, los Sundarbans se enfrentan a procesos de erosión costera muy agresivos que inundan granjas y casas, provocados por los cambios del uso del suelo, el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Algunos de los beneficiarios del proyecto Sundari han visto sus islas desaparecer totalmente bajo el mar y se han convertido en los primeros nómadas climáticos o migrantes climáticos del mundo. El gobierno los ha reubicado en otras islas, esperando, cruzando los deditos, para que éstas tarden un poquito más en desaparecer. Se han quedado básicamente sin tierras. Sundari está enteramente basado en la comunidad y fue diseñada en estrecha relación con las comunidades y autoridades locales que son muy conscientes del valor de sus manglares, sobre todo en la protección contra esta erosión que hablábamos. Sundari, para que nos hagamos una idea de los tiempos, ha de ser validado, ha de concluir su proceso de validación en 2024 por el estándar internacional, lo mencionaban antes mis compañeras, el Verified Carbon Standard, VCS, de Verra, y espera eliminar a lo largo de su proyecto de acreditación más de 4 millones de toneladas de CO2 equivalentes de la atmósfera. El proyecto tiene 3 objetivos principales. El primero, obvio, restaurar áreas degradadas mediante una combinación de restauración hidrológica, viveros gestionados localmente, literalmente en la parte de atrás de las casas de muchos de estos beneficiarios, y plantaciones con especies nativas, siempre fuera de las áreas protegidas por el gobierno. El segundo, reducir las causas de degradación mediante la creación de capacidades y el apoyo a medios de vida locales sostenibles como alternativas a las actividades extractivas. Es decir, en vez de tener que cortar las ramas de los manglares, de los arbolitos, vamos a integrar estufas ahorradoras, estufas eficientes. Y la tercera actividad es el monitoreo remoto y de campo de tanto los cambios en las reservas netas de carbono con tecnología de la más alta resolución, estamos hablando de 2 metros de resolución, así como impactos netos en biodiversidad y el nivel socioeconómico de las comunidades involucradas. Así pues, los objetivos de desarrollo sostenibles, antes ya los hemos visto, los objetivos 14 y 15 que se enfocan en los ecosistemas tanto marinos como terrestres, están obviamente representados en todas estas 3 actividades, pero también sin olvidar los objetivos 8 y 5 que se enfocan en la generación de trabajo justo y de calidad y el apoyo a la igualdad de género. Más del 50% de los trabajadores tanto de campo como de oficinas son mujeres, han sido seleccionados de estas comunidades. Y de hecho el proyecto está estructurado como un proyecto agrupado. Vemos la línea de tiempo en la imagen. La primera fase se lanzó en 2023, los primeros viveros se instalaron en agosto del año pasado y las plántulas fueron transportadas a los sitios de siembra a partir de noviembre hasta este mes de mayo inclusive. Hasta ahora el proyecto ha plantado más de 1 millón de árboles, 1 millón de manglares, exclusivamente de especies nativas, a lo largo de 300 hectáreas por más de 400 familias. Estamos hablando entre 3 y 4 miembros por familia. Las plántulas están creciendo, bueno,
están creciendo felizmente y esperamos que en la segunda fase en la segunda mitad de este año, de 2024, la segunda fase del proyecto de hasta 3.900 hectáreas pueda ser lanzado. Espero contaros más noticias pronto. Gracias. Pues muchísimas gracias tanto a Patricia, Mireia como a Elisa por el contenido que han presentado. Estoy segura de que tendremos preguntas, pero antes me gustaría recapitular y comentar las principales conclusiones que hemos sacado de la sesión de hoy. Primero de todo, me gustaría recalcar que la acción climática es urgente. Debemos reducir, como ha comentado Patricia, las emisiones un 45% para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050. Y sin reducciones inmediatas y significativas, el calentamiento global superará los 1,52 grados con impactos severos. Luego también quería comentar que la SBTi insta a las empresas a tomar medidas inmediatas para mitigar las emisiones más allá de su cadena de valor y prepararse para alcanzar cero emisiones netas. El uso de créditos de carbono es esencial para este objetivo, como hemos comentado, siempre que se utilice tras reducir las emisiones al máximo y, sobre todo, sean verificados por un tercero independiente. Y finalmente también me gustaría recalcar que la creciente demanda y el aumento de precio de los créditos de carbono representa un riesgo significativo para las empresas que realmente buscan alcanzar estas cero emisiones netas, lo que hace esencial integrar una estrategia de compensación en su planificación de transición. Y para mitigar los riesgos de precio y suministro, las organizaciones deben utilizar créditos de captura y reducción de carbono, así como también invertir estratégicamente para asegurar su suministro a largo plazo y una estabilidad en su cartera. Ahora sí que sí, sin más dilación, pasaremos a responder algunas de las preguntas que han ido surgiendo. Tendremos alrededor de unos 10 minutos. Repito que en cualquier caso, si la pregunta que se ha hecho hoy no la respondemos, nos aseguraremos de enviarles directamente un correo con la respuesta. Así que, si os parece, empezamos con las preguntas. Yo creo que esta primera, Patricia, puedes, yo creo, responderla tú. Dice, ¿los créditos de carbono contribuyen al cumplimiento de los objetivos a corto o a largo plazo dentro de la iniciativa de objetivos basados en la ciencia? Y luego añade también, dice, ¿son distintas las compensaciones de gases de efecto invernadero de los créditos de carbono? Vale. Bueno, en primer lugar, es importante, y esto es bastante relevante a nivel empresarial, que las empresas lo entiendan y lo interioricen, es que los créditos de carbono no van a reducir las emisiones de la organización y, por lo tanto, tampoco van a contar para esos objetivos de reducción a corto plazo, ¿vale? Los créditos de carbono, al final, nos van a ayudar a alcanzar los objetivos de cero neto a largo plazo, como mencionábamos antes, porque en el año objetivo, que como máximo es 2050, solamente se va a poder llegar al cero neto a través de las remociones, a través de, por tanto, créditos de carbono. Pero eso no quita que la organización tenga que reducir pues, hasta el 90% de sus emisiones hasta ese año. Y la SBT también recomienda que las organizaciones se involucren en la mitigación más allá de la cadena de valor, que también la mencionábamos antes, para contribuir a lo que son pues, los esfuerzos globales vistos desde una perspectiva más macro, ¿no? Evitando, reduciendo o eliminando, capturando el carbono y no esperar a ese cero neto. Estas actividades de mitigación en concreto, ¿no? Que van más allá de la cadena de valor, tampoco se consideran palancas de reducción de las propias emisiones, siempre van a ser consideradas un complemento. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta que tenemos, yo creo que, Mireia, puedes responderla tú. Dice, para aquellos que están comenzando en su camino hacia el carbono neto, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos tomar para asegurarnos de estar en la dirección correcta?
y cómo puede la compensación de carbono ayudar en nuestras estrategias iniciales. Ok. Es un poco lo que comentábamos sobre esos pilares que las empresas deben de tomar en cuenta para diseñar esta estrategia robusta de carbono. Y creo que el primer paso es datos, es cuál es la huella de carbono de la empresa, por qué necesitamos esa estrategia de compensación, cuáles son aquellos alcances o aquellas categorías que no podemos reducir con esfuerzos propios, por lo que siempre va a haber emisiones residuales. Cuando las empresas tengan esa perspectiva de dónde vienen y hacia dónde quieren ir, es entonces cuando podemos empezar a pensar cómo diseñar esa estrategia. Es importante también recalcar que alcanzar ese cero neto, esas cero emisiones netas, lleva tiempo, no es de un día para el otro, y ahí es en donde el rol de los créditos de carbono es útil. Las reducciones por los propios medios de la empresa no siempre van a ser suficientes, hay limitaciones tecnológicas, hay limitaciones también de presupuesto, por lo que utilizar también estos mecanismos de compensación ayuda siempre que una empresa haya ya definido por qué es que necesita esta estrategia de compensación. Como lo dijo Patricia al inicio, no utilizar créditos de carbono, tanto de emisiones reducidas, evitadas o de secuestro de carbono, no es una vía simple, sino es adicional a aquellos esfuerzos de reducción de emisiones que las empresas ya llevan a cabo. Y es importante tener este enfoque estructurado para determinar también cuáles son aquellas actividades en las que definitivamente habrá emisiones residuales y por lo tanto podemos utilizar estos créditos de carbono. Ahora, una vez que la empresa ha determinado cuál es la huella de carbono, cuáles van a ser aquellos hotspots, como normalmente le llamamos, en los que nos queremos enfocar, determinar cuáles son los tipos de créditos que quieren utilizar las empresas, si son de emisiones evitadas o de emisiones reducidas, por ejemplo, créditos de energía renovable o prevención de la deforestación o créditos que vienen de secuestro de carbono como proyectos de carbono azul. Una vez que las empresas han determinado cuáles son los créditos que quieren, es también importante entender cuál es esa línea, ese horizonte temporal en que las empresas van a utilizar esos créditos. Y es importante entenderlo, porque todos estos proyectos que generan estos créditos de carbono, no todos ellos empiezan a generar estos créditos inmediatamente. Muchas veces estos créditos se generan después del año 3, del año 5 o hasta después de 10 años de que la actividad empezó. Entonces, es por eso que las empresas deben de tener y estar conscientes de ese horizonte temporal y también entender cuáles son los diferentes mecanismos de compra de estos créditos, sea la compra de créditos existentes, es decir, aquellos en el mercado spot, o si en algún momento las empresas tienen ese apetito por invertir en proyectos de largo plazo para asegurar ese suministro de créditos durante ese horizonte temporal. Todos estos factores deben de tomarse en cuenta y también le van a ayudar a la empresa para determinar si están yendo en la dirección correcta, porque año con año también las empresas deben de considerar revisar estas estrategias y darle seguimiento al cumplimiento tanto de sus objetivos como el rol que estos créditos están jugando dentro de esa estrategia de descarbonización. Perfecto, muchas gracias. Y luego quedan ahora unos 3 minutos. Me gustaría preguntar esta a Elisa, que creo que es muy interesante, que dice, ¿cómo se realiza el seguimiento y se reporta sobre los proyectos de carbono? Gracias, Berta. Claro, pues ahí es donde el estándar internacional entra, tiene su mayor beneficio, digamos, aporta su granito de arena, digamos. Nosotros al desarrollar proyectos de carbono tenemos que hacerlo acorde a ciertas metodologías aceptadas por la arena científica, digamos, tienen soporte científico
Y una vez sigamos la metodología, el proyecto ha de ser validado por terceros, por organismos validadores y verificadores independientes, neutros, que aseveran criterios de adicionalidad, de certidumbre científica, estiman cuestiones de pérdidas, de riesgos. Básicamente tienen como una checklist, ¿no? Como los puntos importantes que ha de seguir el proyecto para efectivamente remover o evitar las emisiones que están planeando remover o evitar. Eso es lo que se llama la validación, y a partir de ahí comienza el periodo de acreditación, entre 20 y 40 años para proyectos como de AFOLU, como los de carbono azul, y a través de este periodo de acreditación se suceden eventos de monitoreo, es decir, los reservorios de carbono neto han de ser monitoreados. Hablábamos antes, monitoreados tanto a través de sistemas remotos como en el campo. Estos reservorios se monitorean ya sean anual, bianual, trianualmente, y junto el desarrollador junto con en este caso el inversionista, aceptan un calendario de verificaciones. Realmente esto no está preestablecido, de nuevo, al menos para soluciones de carbono azul, pero para poder poner créditos en el mercado se necesita una verificación previa, es decir, se somete de nuevo a una tercera parte el reporte de monitoreo. Es decir, en los últimos años, en este periodo, nosotros estamos reportando un incremento de tal calibre en nuestras reservas de carbono, y estas son nuestras justificaciones basadas en la ciencia. El auditor lo revisa, en caso de que todo esté correcto, emite un reporte de verificación, y gracias a este reporte de verificación, Verra, el registro, dice, de acuerdo, convertimos este cambio neto de carbono en el área de proyecto, lo convertimos en tantos créditos de carbono que ya se pueden poner en el mercado. ¿Sí? Esto se sucede a lo largo del periodo de acreditación, entonces todas aquellas créditos de carbono han de haber pasado por este monitoreo previo y por estas auditorías para tener la mayor certidumbre posible. Y además de todo esto, digamos, estos son los mínimos. La tendencia hoy en día en proyectos, en los nuevos proyectos de carbono, es a dar un paso más y no solo monitorear y reportar cuestiones climáticas, cuestiones de carbono, cuánto carbono estamos dejando de emitir o estamos removiendo de la atmósfera, sino que además monitorear y reportar los impactos que hablábamos antes, los co-beneficios que hablábamos antes, tanto cuestiones socioeconómicas como de biodiversidad, siendo o no siendo requisitos del estándar. Hoy en día cada vez más tanto los compradores como los inversores están demandando este tipo de líneas bases, definir cómo está el área de proyecto antes de que comience el proyecto y cómo queremos que esté en cuestiones de biodiversidad y socioeconómicas, y ser capaces de reportar a través de indicadores justificables cómo el proyecto está impactando en
en estos factores. Hay estándares hoy en día que combinan estos factores con los climáticos, con los de carbono. Luego hay todo un mundo de posibilidades alrededor de los mercados de biodiversidad, pero hablando exclusivamente de unidades de carbono, de remoción o de evitar emisiones, hay un mundo de posibilidades en cuanto a cómo reportar más allá del carbono. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Elisa. Muy interesante. Hemos completado ya el tiempo previsto para el webinar. De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes por el tiempo dedicado hoy con nosotros. Recordaros que nuestro equipo está a su completa disposición para cualquier tema, así que no duden en ponerse en contacto con nosotros y esperamos que tengan una buena tarde. Muchas gracias.